Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy con la información básica para la reducción de términos semejantes en expresiones algebraicas. Siendo álgebra básica sería un tema importante que debería uno manejar perfectamente, pero tiende a olvidársela un poco, entonces recordemos qué características debe tener uno para hacer un proceso algebraico. Lo primero que hay que definir es que cuando yo voy a sumar o a restar expresiones algebraicas, lo que puede operar se define como términos semejantes. Los términos semejantes, ¿cómo los identifico? Son expresiones algebraicas donde la parte literal son iguales. Entonces, ¿qué complementa la parte literal? La variable y los exponentes respectivos son los mismos. Por lo tanto, en ese caso decimos que son términos semejantes. En este caso, que la variable es igual pero el exponente es diferente, no son términos semejantes. Entonces, en este caso no podríamos operar estos dos términos, que quedarían tal cual están. No importa si es una, dos o tres variables, como en este caso, que tenemos tres variables, x, y, z, tienen la misma variable, miramos los exponentes respectivos. A x le corresponde al cuadrado, x al cuadrado, y al cubo y z a la 4. Entonces en ese caso podemos definir que toda la parte literal es igual, entonces son semejantes. El valor acompañante o el coeficiente secundario, ese sí puede ser distinto, porque precisamente es el valor que vamos a operar. ¿Cómo se reducen términos semejantes? O se suman y se restan, se agrupan. Entonces en ese caso, después de identificar qué términos son semejantes en una expresión, esos términos semejantes se proceden a reducir o a operar. Entonces se deja la misma parte literal y los coeficientes se operan a partir de los signos que mantengan. 7 más 2, 9 y su parte literal en común. En este caso que tenemos un valor negativo, entonces aplicamos el proceso de números enteros, es decir, cuando tenemos signos distintos se restan las cantidades y dejamos el signo de la mayor cantidad o del de mayor valor absoluto. En este caso, menos 5 es el signo de mayor valor absoluto, entonces es el signo que mantenemos. La parte literal la dejamos tal cual está. La parte literal se deja igual y se operan los valores. Dirán, pero ¿qué pasó acá que no tiene valor? Recuerden que en las expresiones algebraicas, cuando no hay valor acompañante, el valor es 1. Entonces el coeficiente en este caso es 1. Cuando tenemos polinomios, entonces es necesario hacer una agrupación de los valores identificando cuáles son los términos semejantes que puedo reducir. En este caso primero tenemos un paréntesis que debemos simplificar y agrupamos en un solo resultado. ¿Qué hicimos? Si se dan cuenta, primero identificamos los que tienen x al cubo y los operamos. 6x al cubo menos 3x al cubo, 3x al cubo. Los de x al cuadrado, 5x al cuadrado menos 2x al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 8x, pero como en el otro término no hay valor con x, ese término pasa tal cual está. Y por último, el valor que no tiene variable, es decir, el número corriente, menos 5 más 2, menos 3. Entonces ahí nos quedó la agrupación. Una forma de verlo más práctico cuando no tenemos claro todavía cómo se organizan es ponerlos en forma columnar, como si fuéramos a hacer una suma corriente, pero colocando columnas de términos semejantes. Entonces en una misma columna van los términos semejantes. Entonces en este caso van en esta columna los de x al cubo, los de x al cuadrado, los de x y los números sin variable. Y operamos tal cual, 4x al cubo más 6x al cubo, reducimos el término semejante, menos 7x al cuadrado más 3x al cuadrado, 5x menos 4x y 9 menos 3, 6. Entonces ahí tenemos los valores de la reducción de términos semejantes o de la operación como tal.
Cuando nos dan la expresión lineal, lo único que debo hacer es acomodar los términos respecto a sus términos semejantes. De pronto es una forma un poco más larga porque nos conlleva que repitamos la expresión en otro orden, pero nos queda mucho más fácil de operar porque vemos claramente los términos semejantes. Y más de pronto cuando hay variables compartidas. Si se dan cuenta que es x al cuadrado y este tiene x al cuadrado y. Entonces puede presentarse una confusión. En este caso se ve claramente cuáles son las características de los términos semejantes y se opera. 1 más 3, 4, menos 1 menos 6 menos 7, 5 menos 2, 3 y nada o 0 más 4, 4. Este fue el proceso para reducir términos semejantes o suma o resta de expresiones algebraicas.